Muy buenos días de nuevo y me alegra mucho de nuevo poder compartir con todos vosotros un trocito de la palabra de Dios y de la esperanza de Dios para cada uno de nosotros y para este mundo. Un mundo que de nuevo se encuentra en una segunda ola de confinamiento y que más allá del tema sanitario provoca ansiedad. Es eso precisamente en lo que vamos a enfocar hoy, el tema de la ansiedad. La última vez que estuvimos aquí estuvimos tratando una parábola de Jesús. Jesús estaba enseñando a la multitud y se refirió a una enseñanza usando una parábola, la parábola del rico insensato. Hoy titularemos esta exposición con la misma enunciado, la parábola del rico insensato, pero haremos de ella la parte 2, enfocada en la ansiedad. En la parte anterior que vimos, estuvimos enfocados en la avaricia, que es exactamente de lo que habla la parábola del rico insensato. Pero le llamamos a esta exposición parábola del rico insensato número 2, porque es que a renglón seguido, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, Jesús va a hablar de la ansiedad y la enseñanza que se desprende de la ansiedad, en la que veremos hoy, viene justo del contexto anterior donde habla del rico insensato y de la avaricia. Y como son enseñanzas conectadas, de forma conectada, lo hacemos a través del título, concentrándonos hoy, como digo, en la ansiedad. Bien. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, seguramente que un psicólogo o psiquiatra podría definirlo mejor que yo, pero la ansiedad es un mecanismo de defensa completamente natural y completamente adecuado. No es que el temor y la ansiedad sean en sí mismos buenos, pero Dios los permite en este mundo imperfecto, en este mundo que ha caído de su voluntad y que ha caído del diseño perfecto con que lo creó. Dios ha permitido la ansiedad y el miedo con propósitos de sustentar o de proteger la vida. Voy a ponerlo con un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo entienda con claridad. Un torero que no siente ansiedad ante el toro es un torero definitivamente muerto. Es decir, la ansiedad es aquel factor que desde lo psíquico hasta lo biológico nos hace o nos fortalece para enfrentarnos a la lucha, al ataque o a la huida y con ello asegurar la supervivencia. Dios lo ha permitido, así, y de ahí que la ansiedad sea un buen recurso, un recurso natural, tranquilo, porque la ansiedad es parte de nosotros. No hay nada malo en sentirse ansioso de vez en cuando. Bien, ¿cuándo se convierte la ansiedad en un problema? La ansiedad se convierte en un problema cuando no es algo esporádico para hacer frente a una situación, es decir, de forma reactiva, reaccionando a un peligro. La ansiedad se vuelve patológica cuando se vuelve crónica, cuando se te vuelve pegajosa, cuando no puedes desprenderte de ella y tienes que vivir en un continuo estado alarmado, en un continuo estado de peligro, en un continuo estado de ansiedad. La ansiedad, por tanto, cuando se cronifica, produce trastornos patológicos llamados trastornos de ansiedad. Una de las derivaciones que podría tener sería la avaricia, de la que estuvimos hablando la última vez. ¿De dónde viene la palabra ansiedad? Fijaos qué interesante que la palabra ansiedad etimológicamente viene de una raíz indoeuropea y cuya raíz es angu. Angu significando angosto o estrecho. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene una serie de síntomas y uno de ellos es la sensación de angostamiento, de estrechamiento que tenemos en las vías respiratorias cuando estamos ansiosos y de ahí que necesitamos suspirar. Nos falta el aire porque el camino es angosto, es lo que sentimos angustia o ansiedad. ¿Qué tiene que ver la ansiedad con la pandemia? Todo. Pero la pandemia no se trata de un virus que produce un efecto biológico exclusivamente físico. No porque el dolor físico en el ser humano y los padecimientos físicos producen a su vez padecimientos psicológicos de la psiquis o del alma. De hecho, fijaos lo que en la presentación podéis ver. ¿Qué es lo que dijo el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría hace unos meses?
antes de esta segunda ola, dice, los casos de depresión y ansiedad han subido un 20%. Esta es la ola que viene. Fijaos que no está diciendo que sea un 20% la población que produce ansiedad, que está, digamos, en un estado ansioso. El estado ansioso de la población es muy alto. Bueno, pues a este estado ansioso alto que ya padece la sociedad, como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, ha subido un 20%, una auténtica barbaridad. Y además en este mismo artículo él especifica, este señor, que los trastornos del sueño han subido un 25%, una auténtica barbaridad que produce enfermedad que no tiene nada que ver con lo biológico, tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad de los seres que se marchan, fundamentalmente personas mayores, aunque definitivamente esto ataca a jóvenes también, pero el 90% de los que mueren son mayores. Mayores que se tienen que ir sin darle la mano a un ser querido y se marchan de este mundo. Eso produce una brutal ansiedad. Ansiedad porque se te va un ser querido, ansiedad porque has perdido el trabajo, ansiedad porque las perspectivas económicas no son muy halagüeñas, ansiedad porque no sé qué es lo que va a ocurrir mañana. Ansiedad. Bien, si tenemos el enfoque en nuestro ahora y nuestro lugar y momento de ahora, desde luego que sí hay motivos para estar ansiosos, los hay. Pero si sacamos la cabeza afuera, salimos de nuestro propio entorno personal, si fuéramos capaces, si no nos ha tocado algo grave, porque si nos ha tocado algo grave ya con lo que tenemos suficiente, pero si sacamos la cabeza afuera y observamos el mundo, hay un factor que también causa muchísima ansiedad, y es el siguiente: más allá del problema sanitario, se aprovecha o se está llevando a cabo por causa de la pandemia una serie de cambios sustanciales en las sociedades occidentales donde vivimos, muy sustanciales, y se están proyectando y elaborando leyes que definitivamente son preocupantes, muy preocupantes. Fijaos, voy a poneros solamente un ejemplo de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo definitivamente en el mundo es una aceleración de lo que ya venía produciéndose antes, y es que se quiere borrar directamente y de forma absoluta a Dios del escenario mundial, pero directamente. O sea, Dios aquí sobra, los principios judeocristianos sobran, los valores en los que se ha asentado nuestra sociedad y por los cuales hemos llegado aquí sobran. Por lo cual vamos a adelantar leyes que saquen a Dios del escenario. Esto crea ansiedad también. Puede crear ansiedad porque crea incertidumbre acerca de cómo va a quedar ese escenario, sin tocar tanto de los aspectos que se podrían tocar y tantas de las convulsiones que se están viendo en muchos países. Solamente, por ejemplo, mencionar el tema del aborto, solamente mencionar esto. Desde que se aprobaron las primeras leyes de aborto hasta la aceleración brutal que se está provocando ahora, desde ese entonces hasta ahora, más de 1.500 millones de bebés han muerto en los vientres de sus madres, que es lo que está acelerándose ahora, que esto siga ocurriendo y sea posible a un nivel vertiginoso. Somos demasiados. Quitemos el problema antes que aparezca en el mundo. Bueno, fijaos bien que 1.500 millones de seres humanos es la población actual de Estados Unidos multiplicada por 4. Al mismo tiempo estamos súper preocupados y fomentamos leyes de protección ecológica, lo cual está muy bien, pero cuando en una sociedad el huevo de un buitre leonado vale más que un feto humano, algo raro está pasando. Y esto, en algunos que lo observan, cómo se quiere quitar el valor que Dios ha dado a la sociedad y por la que hemos llegado hasta donde hemos llegado. El que observa esto como botón de ejemplo, he mostrado esto, está ansioso o se puede mostrar ansioso. Porque cuando se quitan los valores absolutos en una sociedad, cuando se quitan los valores de Dios, porque Dios no existe, esos valores son reemplazados por otro valor absoluto que dice que no existe ningún valor absoluto.
En otras palabras, cuando quitan los valores absolutos del judeocristianismo que nos ha traído aquí, lo único que nos queda como ancla permanente y como posible referencia que permanece es el capricho del momento, puesto que puedo promulgar esta u otra ley en función de lo que convenga, el fin justifica los medios, o lo que se podría decir en otras palabras, lo único que permanece cuando los valores absolutos se marchan de una sociedad es el capricho de cualquier totalitarismo. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué tipo de sociedad había? Cuando Jesús vino a la tierra, ¿a qué sociedad se enfrentaba? Jesús vino a la tierra en el mundo de los judíos, hace 2000 años. Y hace 2000 años Judea, lo que es todo ahora la tierra de Israel, estaba toda ocupada para el tiempo que Jesús ya estaba en su vida adulta por los romanos. Bien, los romanos eran la fuerza de ocupación. Era una república, la República de Roma, pero todos sabemos que en muchísimos aspectos actuaba como un estado totalitario, como un régimen totalitario. Y los judíos estaban en una profunda situación de ansiedad porque no querían ese gobierno encima de ellos. Ellos querían mantener sus valores y la ley que Dios les había dado. Roma que en medio les dejaba, pero ellos estaban ansiosos porque estaban en medio de ese totalitarismo imperial. Tanto era así que ellos esperaban con ansiedad y con angustia la llegada de un Mesías que habría de liberarlos de la opresión de aquel imperio, de la opresión totalitaria. Tendría que poner a Israel por encima de sus enemigos. A ese Mesías esperaban y ese Mesías llegó. Esperaban que ese Mesías le liberara y ese Mesías les liberó o nos liberó, pero desde luego que no, en el sentido que ellos estaban esperando. Como decimos en Lucas capítulo 6, se nos narra cómo Jesús enseña Lucas capítulo 12, cómo Jesús enseña a la multitud. La vez pasada estuvimos viendo esta parábola del rico insensato, donde Jesús habla de la avaricia. Y a consecuencia de esto va a la siguiente fase de enseñanza, donde dice, ojo, que la avaricia de lo que hemos estado hablando se desprende de la ansiedad de la cual os hablaré ahora. Y vamos ahora a ver entonces qué era exactamente lo que Jesús enseñaba a los judíos de su tiempo y por tanto qué podemos recoger nosotros en nuestro tiempo de acuerdo a las circunstancias que quizá no sean tampoco muy diferentes. En vez de verlo en Lucas capítulo 12, vamos a ver este texto en su paralelo en el Evangelio de Mateo, porque a lo que vamos a resaltar hoy resulta más interesante, pero el oyente puede ir perfectamente a Lucas 12 o a Mateo 6, que es el texto que voy a estar yo usando ahora, porque básicamente los dos dicen lo mismo, y dice así Jesús a la multitud: por tanto os digo, no os afanéis, no estéis angustiados, porque vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús nos dice, no te angusties, no te angusties. No te angusties, no estés ansioso, no temas es la exhortación que más aparece en toda la escritura judeocristiana. No temas. Dios sabe que nosotros tememos. Dios comprende nuestro corazón y comprende nuestras ansiedades. No os afanéis, dice Jesús. ¿Sabéis por qué? Por la comida o por la bebida. No os afanéis, no estéis angustiosos por estas cosas. Porque mirad, dice Jesús, os voy a dar una razón por la que no debéis afanaros. Y es porque antes que el alimento viene la vida y antes que el vestido viene el cuerpo. Lo que estaba queriendo Jesús decir era, vamos a ver, si la vida es un misterio que ni siquiera aún a día de hoy los científicos han podido aclarar, ni siquiera se sabe definir en sí mismo qué es la vida, y Dios te la ha dado.
si tu cuerpo, donde tú no tuviste autoridad ninguna de ser tal y como eres, donde no pudiste tener absolutamente ningún control sobre el ADN que te ha hecho ser quien eres, si cuando en el momento en que se unió el espermatozoide con el óvulo en el vientre de tu madre, se creó un código genético de más de 3.200 millones de códigos perfectamente ordenados que decían exactamente quién eres tú y cómo iba a ser tu cuerpo y tú mismo, si en eso que es tu vida y tu cuerpo tú no tuviste ningún control, lo hizo Dios. ¿Cómo Dios no tendrá control o no será soberano para actuar sobre la comida y el vestido, siendo relativamente tan fácil en comparación con la vida y el cuerpo que Dios te ha dado siendo creador? Por tanto, dice Jesús, no estéis afanosos. En cuanto al alimento, especificó Jesús, mirad las aves, os voy a poner un ejemplo, decía él, mirad las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores, o en otras palabras, de mucho más valor que ellas? Lo que Jesús está diciendo cuando dice, mira las aves, en cuanto al alimento se refiere, mira las aves. Mira este ejemplo, no está diciendo, no trabajes, no hagas nada, vive de cualquier otra cosa que no sea trabajar, no está diciendo eso, eso no se anima en las escrituras cristianas, al contrario, sino el trabajo, porque el trabajo dignifica al ser humano. Y Dios quiere que estemos ocupados y que no estemos ociosos. De hecho, el ejemplo que pone de las aves no es para que no hagamos nada en el mismo sentido en que alguien se refirió cuando dijo nunca nadie ha trabajado tanto como el gorrión promedio para ganarse la vida. ¿Habéis alguna vez observado a un gorrión? No paran. Tú te sientas en el jardín de tu casa, si tienes un jardín, o vas al parque y observas a un gorrión, no paran. Y picotean, y van, y vuelven a picotear, no paran de trabajar. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que ellos trabajan igual que nosotros, pero que ellos no se afanan. No se afanan. Comen lo que tienen delante, y Dios las alimenta. En ellas no existe el afán. ¿Y por qué dice Jesús, no tienes por qué afanarte? Y Jesús sigue desarrollando su argumento y dice, mirad, ¿alguno de vosotros, aunque lo pretenda, puede aumentar su estatura en varios centímetros? No puede, ¿verdad? No puede. O también ese texto, digamos, se podría interpretar o leer como alguno podría durar más de 1 minuto, 1 hora o 1 día de lo que Dios diseñe o determine. No. Pues si tú no puedes controlar lo que no puedes controlar, si no puedes controlar lo que no puedes controlar, ¿por qué te afanas? ¿Por qué estás ansioso por ello? Y de ahí que dice él, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 1 codo? Si no puedes en lo que no puedes, pues ten confianza, porque es que sencillamente no puede, y el afanarte no te ayuda a resolverlo. Pero Jesús sigue más allá en su imagen, y ahora utiliza, en vez del alimento para los pájaros, el vestido en el reino animal. Y dice así, y en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Salomón, el rey hebreo, el rey judío, de mayor gloria de la historia de Israel, nunca se pudo vestir como Dios viste a las flores del campo. Y Dios las viste. Ellas tampoco se afanan, como las aves tampoco se afanan. Dios las viste y a las aves Dios las alimenta. Y el Señor Jesús sigue adelante con su argumentación y dice así, mira, si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Lo que está aquí resaltando Jesús es la imagen del horno que se usaba en Israel para cocer pan, por ejemplo, o cocinar. Eran hornos hechos de arcilla, y cuando se quería avivar el fuego,
Los antiguos cogían rastrojo y las hierbas que hace 2 días eran tan hermosas, ahora eran un secarral, las cogían y las metían en el horno. Dice Dios, la hierba que tiene una utilidad para ser quemada, Dios la viste así. Tú, que no eres un utensilio, sino que eres creación extraordinaria de Dios, hecho a su imagen, ¿no hará mucho más por ti, hombre de poca fe? El hecho de que Dios te vaya a utilizar para su gloria, porque lo va a hacer, independientemente de que seas creyente o incrédulo, Dios te utilizará para su gloria. El hecho de que Dios te utilice para su gloria no significa que tú seas en esencia un utensilio. Eres una criatura de Dios, hecha a su imagen, muy por encima de las aves, muy por encima de las plantas, porque estás hecho a imagen de Dios. Y por eso, dice Jesús, el Padre os da mucho más valor que a las otras cosas. Vosotros valéis más, no os afanéis. Y Jesús introduce a partir de ahora una cuestión fundamental y es esta. Por tanto, dice, como consecuencia, no estéis angustiados, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, no estéis angustiados. ¿Por qué? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Bien, ¿quiénes son los gentiles en el pueblo judío al que Dios le está hablando? Los gentiles, en el pueblo judío al que Dios le está hablando, lo podíamos nosotros traducir en nuestro lenguaje aquellos que no creen. Bien, para nuestra sociedad, los gentiles serían aquellos que no creen, ¿vale? En la sociedad de Jesús, los que eran no judíos. Pero en realidad Jesús está diciendo aquellos que no creen, no tienen otra cosa, buscan estas cosas y las buscan ansiosamente. ¿Por qué? Porque la persona que no cree, la persona que no tiene fe en Dios, solo tiene lo que tiene delante, solo tiene lo que es físico. Y cuando lo físico le falta, ¿qué le queda? No le queda nada. Y de ahí las filosofías existencialistas, el aquí y el ahora, y nada importa, porque todo es nada. Nada es lo que mejor define el vacío del corazón humano cuando no se cree. Nada. Porque se pueden encontrar pequeños propósitos allá y acá en la vida, en pequeñas parcelas, pero has perdido tu propósito trascendental como humano, como criatura a imagen de Dios. De manera que hasta ahora, si nos fijamos bien, lo que Jesús ha estado argumentando ha sido simplemente una cosa. Dios es creador. Dios es único, glorioso y soberano. Si Dios es soberano, Él ha creado, sustenta la vida y toda la gloria es suya, entonces, ¿por qué temer? Bien, no os sintáis sorprendidos ni heridos si os digo lo siguiente. Este mismo concepto se encuentra entre los judíos sin necesidad de recurrir a Jesús. Los judíos creen en un Dios creador, glorioso, único y soberano. No sé si a alguno le parecerá ofensivo, pero fijaos que Jesús no nos aporta nada nuevo. Esto también lo aporta el Corán. Si leéis el Corán, encontraréis que Dios, Alá, es creador, glorioso, único, soberano. La misma argumentación de Jesús nos la puede dar un judío, sin recurrir al cristianismo.
sin recurrir a Jesús. Y la misma explicación nos la puede dar un amigo musulmán desde el Corán, donde se, digamos, hace una especie de acopio, ¿no?, o de copia de cosas del Antiguo Testamento y cosas del Nuevo, y 6 siglos más tarde termina compilado. Lo mismo. Bien, entonces Jesús hasta ahora no ha aportado nada nuevo. Entonces da igual la fe que tengamos. Al final es simplemente creer en Dios todo glorioso, soberano, único, excelso, creador de todas las cosas. Bueno, quizás en Jesús haya una pequeña diferencia. Quizá el concepto que Jesús tiene de Dios y del Padre, puesto que Él mismo es esencia de Dios, sea diferente. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que Jesús introduce un nuevo elemento y es Padre. Los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre, aquellos que creen, celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre no solamente es excelso, único, creador, soberano. Vuestro Padre es también Padre. Resulta que también es amor. Y ese es el elemento extraordinario en las enseñanzas, en la vida y en la obra de Jesús de Nazaret. Para que lo entendamos de alguna manera, tomemos un ejemplo de la vida real. ¿Qué es ser padre? ¿Qué es ser padre? Hubo un terremoto, me parece hace poco leí acerca de este terremoto y de esta historia, pero no recuerdo bien el sitio, no importa, sabéis que la historia puede perfectamente ser real en cualquier parte del mundo, creo que fue en Indonesia hace varias décadas, y un padre había dejado a su hijo en la escuela y le dijo: volveré a por ti, hijo, te recojo a tal hora. Posteriormente, mientras el padre ya estaba ausente, se produce un terremoto devastador. El niño yacía bajo los escombros en mitad de la mortandad. Algunos compañeritos, por supuesto heridos también, todos ellos yacían bajo los escombros. Y este niño le decía a sus compañeritos: no preocuparos, mi padre me dijo, voy a recogerte. No preocuparos, mi padre vendrá. El padre no sabía dónde estaba su hijo. Solamente veía escombros y muerte por donde quiera que iba. Más de 2 días estuvo casi sin comer y sin beber, desescombrando con sus propias manos hasta que llegaron a sangrar. Hasta que finalmente el padre dio con el hijo. Si todo lo que el padre hubiera buscado cuando buscaba al hijo era su propia gloria, ¿qué tipo de padre sería? Pero el padre estaba buscando salvar a su hijo porque era su padre y le amaba. Era el amor el que le hacía desgastar sus manos hasta la sangre. De la misma forma que es el amor lo que hace que Dios envíe a su Hijo Jesucristo y se dé en una cruz hasta la última gota de su sangre, porque te ama. Y esa cruz y ese amor glorifica al Padre de la misma manera que aquel hijo le pudiera haber dicho al Padre: papá, no hay nadie como tú. Y esa es la gloria del Dios de Jesús, que no puede caber más gloria en ningún otro Dios, porque ningún Dios concebido por la mente humana ama tanto. Y Jesús, por tanto, introduce un segundo elemento, no solamente que Dios es soberano, excelso, creador, Él puede darte todo lo que necesitas, sino que además te dice: atención, es tu Padre, te ama,
Ese es el segundo elemento. Y por eso podemos confiar en Dios, porque Él es nuestro Padre. ¿De qué nos serviría un Dios grande, excelso y soberano? ¿De qué le serviría un niño metido en las ruinas de un terremoto? Si sus vecinos tienen padres que son muy poderosos, maravillosos, mucho más fuertes que él, no vienen a recogerle. ¿Quién viene a recogerle? Su padre. ¿Por qué? ¿Porque es más grande que él? No, porque es más grande que él y porque le ama. El centro del Evangelio de Jesús es la cruz y el centro de la cruz es el amor del Padre por ti. Y eso es la gloria de Dios, porque no puede haber Dios más grande. Jesús, por tanto, termina su enseñanza diciendo: os he dicho que Dios es soberano, excelso, creador, Él puede. Os he dicho que Él es vuestro Padre si creéis en Él. Él es vuestro Padre. A todo aquel que le recibió, a todos los que le reciben, son dadas la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice el evangelista Juan. Si le recibes y crees en Él, Él es tu Padre. Pues Jesús te dice: Dios es soberano y puede. Dios es tu Padre y te ama. Y concluye, por tanto, Jesús diciendo: entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, comida, bebida, techo, comida, todas las demás cosas que necesitáis, ¿sabéis qué? Dios sabe que las necesitáis. Dios es soberano, Dios es omnisciente y Dios es tu Padre. Y por eso puedes confiar en Él, porque es tu Padre. No solo porque sea grande, sino porque te ama. Buscad, por tanto, estad despreocupados, porque Dios te ama, estad despreocupados. Ocupaos, sí. Trabajad, sí. Proyectaros para tomar medidas, sí. Pero quitad de vosotros la ansiedad, porque Dios cuida de ti. Entonces, ¿qué debes buscar? Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca los valores de Dios. Allí donde estés en tu trabajo, busca los valores de Dios. En tu familia, busca los valores de Dios. A lo que te dediques, si eres un profesional, si eres un estudiante, si eres político, busca el reino de Dios. Influye a los que están a tu alrededor. Busca su reino, porque esa es la verdadera justicia. Todas las demás cosas serán dadas como añadidura. Dios sabe que tenéis necesidad de ellas. Y alguno podrá decir: pero un momento, porque hubieron apóstoles que pasaron necesidad y hambre. Eso dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que está acostumbrado a tener de todo y a tener hambre. ¿Puede un cristiano pasar hambre? Porque eso me podría llegar a preocupar. Vamos a ver, no es que te lo diga la Biblia, es que te lo dice la historia. Hemos pasado situaciones, seres humanos, creyentes e incrédulos, en que pasamos necesidad. Claro que sí. En el mismo texto de Hebreos 11, donde se nos habla de los grandes de la fe, en donde muchas veces nos quisiéramos ver tapando bocas de leones, atravesando mares, dejando que el agua caiga sobre Faraón, haciendo cosas completamente extraordinarias. Ahí nos gustaría vernos muchas veces la fe, pero también dice en ese mismo capítulo: otros fueron apedreados, atormentados, perseguidos. El mundo, dice, el mundo no era digno de ellos y tuvieron que sufrir. Bueno, pues entonces Dios, tiene poder porque es soberano. Él sabe que tengo necesidad porque es omnisciente y encima es mi Padre y me ama, y por tanto me dará estas cosas como añadidura, ¿sí? Y cuando falten, ¿alguna vez me podrá faltar como le ha faltado a otros? Puede ser que no, pero en todo caso, lo que no te va a faltar es que Él es tu Padre, y de ahí, esa enseñanza de Jesús, donde introduce el concepto sin el cual el cristiano no sería cristiano, y es Padre. En otras palabras, sea como fuere, Dios te ama.
Sea como fuere, Dios está contigo y esa es tu fuerza en lo bueno y en lo malo. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice o nos dice: mirad, cuando ocurran las cosas buenas que tengan que ocurrir y cuando ocurran las cosas malas que tengan que ocurrir, tanto en lo bueno como en lo malo, en lo que consideráis vosotros buenos y en lo que consideráis malo, ¿sabéis qué? Dios está haciendo una obra, os está haciendo más parecidos a Cristo, os está acercando a Él, os está haciendo una obra que redunda para su gloria, os hace cada día más parecidos a su Hijo Jesús. Eres como un pequeño Cristo, un pequeñito Cristo. Jesús es tu hermano y el Padre, son las figuras que Dios Trinidad usa, y el Padre está haciéndote más parecido a Él. Pero ¿sabes cuál es tu bien? ¿Sabes cuál es tu bien? Esa es mi gloria. Pero ¿sabes cuál es tu bien? Dice el apóstol Pablo: en lo bueno y en lo malo, todo va a redundar para tu bien. ¿Sabes cuál es tu bien? Tu bien es que yo nunca te abandono. Nunca te abandono, porque te amo con la mayor profundidad que mi corazón pueda, te amo con un amor eterno, porque en ese mismo texto, donde el apóstol Pablo dice en lo bueno y en lo malo, lo que redunda para la gloria de Dios, que es parecerte cada vez más a Cristo, y Dios usa las circunstancias para eso, en lo bueno y en lo malo, el amor de Dios no se desprende de ti, porque ese es tu beneficio y ese es tu bien, que Dios te siga amando. Y así dice en ese mismo contexto Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues? Que si Dios es por nosotros, nadie contra nosotros. El que no escatimó, atención, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Por qué? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y cuando no nos la dé, las que creemos que necesitamos, dice, sigue y dice: ¿quién nos separó del amor de Cristo? ¿Quién podrá? De tu Padre. ¿Quién puede hacer que tu Padre deje de amarte? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura o cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que Jesús está queriendo decir cuando introduce el término Padre. ¿Es tu Padre igual que es mi Padre? Aunque yo sea esencia misma del Padre, esencia del Dios Trino. Yo me dirigí a Él como Padre en el Getsemaní, en muchas ocasiones, pero en el Getsemaní le dije: Abba, Padre, Abba, Padre. Cuando sabía lo que me quedaba por delante, cuando sabía lo que tenía que padecer la cruz por amor, para tu gloria, cuando sabía lo que tenía que sufrir, dije: Abba, Padre. En otras palabras, Abba, que es el sentido arameo de padre en una relación íntima. Papá, papá, Padre. Y eso mismo es lo que los apóstoles nos dicen en el Nuevo Testamento: podéis dirigiros a Dios por el Espíritu que ha puesto en vosotros, llamándoles de la misma manera Abba, Padre. En lo bueno, Abba, Padre. En lo que pueda venir que no sea tan bueno, Abba, Padre. Y termina el Señor su exposición sobre la ansiedad diciendo: así que, o como resumen, no os afanéis, no estéis angustiados, porque el mañana traerá su propio afán.
baste a cada día su propio mal. Dios es soberano, Dios puede cuidarte. Dios es tu Padre, Dios te ama si has confiado y creído en Él. No te angusties por mañana, Él sabe de todas las cosas que tenéis necesidad. Y la primera de todas es el amor que te tiene, que nada te separará de su amor. Él sabe de todas las cosas que tenéis necesidad, incluso las físicas. Basta, dice Jesús, a cada día el propio mal que tiene. No os proyectéis hacia el futuro, pensando en el mañana, pensando en los problemas que mañana traerá, porque quién sabe si mañana va a existir para ti. Basta con cada día el mal que lleva. No te afanes, dice Jesús. Los judíos tenían un dicho que decía: no te preocupes por los males de mañana, porque no sabes lo que el día de mañana traerá. Lo mismo, para ese entonces ya estás muerto y habrías estado preocupándote por un mundo que no es tuyo. En otras palabras, lo que dice el pensador C.S. Lewis, parafraseando de su libro Mero Cristianismo, dice así: el pasado está petrificado, no hay nada que podamos hacer acerca de él. El futuro es una ilusión. Es el presente el único punto en la línea del tiempo que nos conecta con la eternidad. Es en el presente que se le concede al ser humano la verdadera realidad y la verdadera libertad. Es en este presente, en el presente que todos vivimos hoy, bajo esta pandemia o bajo las circunstancias que Dios nos haya dado, es en este presente que Dios te da la verdadera realidad, el pan nuestro de cada día, lo que necesites o cualquier otra cosa. Y es en este mismo punto del presente donde también se te ofrece la verdadera libertad. Tú escoges el miedo o la fe. Tú escoges la ansiedad o el amor de Dios. Nosotros escogemos. Pero si escogemos el amor de Dios, que sepamos una cosa: incompatible es su amor con la ansiedad. No con periodos transitorios ansiosos que por ahí como seres humanos todos tendremos que pasar, sino que la ansiedad crónica, patológica, difícilmente se apoderará de nosotros, difícilmente, porque creeremos en aquel que nos ama, aquel que también nos dijo: estad contentos con lo que tenéis sin avaricia, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Vamos a hacer una oración a Dios y con ello nos despedimos hasta el domingo que viene. Señor, Dios del cielo y de la tierra, soberano Padre del universo, te damos gracias, Señor, por todas las cosas buenas que tú nos has dado en este mundo. Te damos gracias, Señor, por los valores, Padre, que nos han traído hasta aquí. Te damos gracias, Señor, por haber controlado el curso de la historia a pesar de nuestra maldad. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo tan extraordinario de amor que derramaste a través del ejemplo de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Te damos inmensas gracias, Señor, porque Él nos ha mostrado el amor tuyo, el amor del Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado amigos, amigos. Gracias, Señor, porque tú eres aquel a quien podemos dirigirnos, aquel que conoce todas nuestras necesidades, a quien podemos decirle confiadamente: tú eres mi Padre. Gracias, Señor. Bendice y guarda este mundo y guárdanos a nosotros, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.